Buenas amigos y seguidores de FAS Fatun. Una vez más tenemos aquí con nosotros a Juan Miguel Fernández y María Jesús Albertus, que ellos presiden la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Y hoy, pues, una vez más y felizmente los tenemos aquí con nosotros con un tema muy interesante, el suicidio. Buenas tardes o buenos días. En nuestro caso, buenas tardes, Juan Miguel, María Jesús, gracias por estar buen día para todos. Buen día para todos, sea la hora que sea. Y muchas gracias por estar ahí presentes y por participar en este encuentro. Y por seguirnos. Buen día para todo el mundo. Espero que empecemos a ser un poco más felices cuando se nos pase todo este problema que hay en todas partes. Muy bien, pues eso esperamos, que de alguna forma poder llegar a las personas que les pueda estar interesando este tema, ya que, bueno, hemos creído oportuno ofrecer el tema del suicidio visto desde la codificación o doctrina espírita. Así que, bueno, os paso la palabra y ya pues vamos a entrar en materia. Pues muchas gracias. Este verdaderamente es un caso pues muy importante, que cala mucho en las personas, porque todo el mundo tiene más o menos algún conocimiento de alguien que ha tomado esta determinación. Fíjate que la Secretaría de la Salud nos indica que desde el mes de enero al mes de junio del año 2020 ha habido 2.130 suicidios. Intentos de suicidio, mucho más, 3.665. En 2019 ha habido 4.183 y 5.464 intentos. Es decir, en el mundo entero ha habido 800.000 personas que se han quitado la vida en un año, porque cada 2 horas y media, por ejemplo, en España, se suicida una persona. 10 personas al día. Es una cifra muy alta, 10 personas al día. Y lo que tenemos que decir es que de cada 4, 3 son hombres y 1 es mujer. Por lo tanto, es un tema pues para tener en cuenta, porque hay quien piensa que esto es baladí, que no ocurre absolutamente nada, y sin embargo hay una serie de circunstancias que vamos a ir desarrollando a lo largo del tiempo. Pero yo le haría una pregunta a María Jesús. ¿Qué mueve al ser humano a acabar con la vida tan trágicamente? ¿Quién sabe? Hay demasiadas cuestiones. Por ejemplo, acoso, desesperación, quizá cobardía, soledad, hastío de la vida. Yo creo que todo esto es falta de conocimiento espiritual, porque si las personas supieran que el hecho de quitarse la vida es muy grave en el mundo espiritual, no lo harían. Vamos a ver, no debemos quitarnos la vida. Esta vida no es nuestra, nos han prestado un tiempo para vivir y debemos devolverlo cuando ellos lo decidan. Por lo tanto, por muy mal que nos vaya en la vida, que sí, que yo entiendo que hay momentos muy trágicos, muy duros, muy difíciles, pero hay que seguir adelante superando todas las circunstancias, porque no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos por qué tenemos que sufrir tanto, no sabemos la situación de vidas pasadas y por eso ahora tenemos tanto sufrimiento. Por esta razón y por muchas otras, yo les diría a todas esas personas que en un momento dado, ahora mismo, puede que estén pensando en el suicidio, que no lo hagan. Yo les pediría que se calmen, que se tranquilicen, que esperen, porque no saben si mañana se puede solucionar. Y si no se soluciona, siempre habrá una razón para saber por qué tenemos que pasar por tantos problemas. Bueno, y hay algo fundamental. No solamente el problema de la persona que toma esa decisión tan trágica como es el suicidio, sino cómo influye tan profundamente en todos aquellos seres que conviven con él. Sus padres, su esposa, su esposo, sus hijos. Eso es algo que les queda marcado para el resto de sus vidas.
les queda marcado para siempre. Y tenemos que decir algo fundamental desde la doctrina espírita. La vida continúa. No terminamos en la sepultura aunque tomemos una determinación de ese tipo. Seguimos viviendo al otro lado de la vida. Y esa idea, ese pensamiento, ese hecho que hemos realizado, se repite de una manera continuada. No van a desaparecer los problemas que podamos tener. Van a estar con nosotros. Nos los hemos llevado al mundo espiritual. Y esto, desde luego, hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquellos que piensen que van a romper los lazos y que ya no van a sufrir más, están totalmente confundidos. Van a seguir sufriendo quizá aún más por la situación, porque van a comprender el error que han cometido. Y es un problema grave, porque además se van a dar cuenta de que se podía haber solucionado. Lo que tienen que procurar es, yo entiendo que hay muchos problemas en la vida, pero lo que hay que procurar es seguir caminando, porque a pesar de que hay muchas personas que no creen en nada, que creen que uno muere y se acaba todo ahí en el cementerio, no es verdad. Aquí estamos de paso. Nuestra vida está en el mundo espiritual y allí es donde tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos. Por eso, que se os quite de la cabeza la idea del suicidio, porque Miguel os lo ha dicho muy suave, pero si os quitáis la vida, en el otro lado vais a sufrir muchísimo más. Y no merece la pena llorar tanto ni sufrir tanto. Pensar, como decía Juan Miguel, que por quitarme la vida todo se soluciona. No es verdad, no es cierto. Iremos al Valle de los Suicidas, donde se sufre horrores, donde se pasa muy mal y de donde cuesta mucho tiempo salir. Por lo tanto, vamos a ofrecerle a Dios todo nuestro sufrimiento, toda nuestra angustia, todos nuestros problemas, para que Él, en lugar de decirle, mira que me toque la lotería, que me voy a comprar una casa, no. Señor, ayúdame, dame fuerza, dame energía para poder continuar adelante con mi familia, con mis seres queridos, para no precipitarme a un lugar tenebroso. Nunca. Yo quería comentar que dentro del suicidio analizándolo, hay varios tipos de suicidio. El suicidio en progresión, del que vamos a hablar posteriormente, el suicidio inconsciente y el suicidio consciente, es decir, la muerte instantánea y sus consecuencias, ¿no? En el suicidio en progresión, yo querría destacar algo muy importante. Hemos de cuidar el cuerpo físico para que el espíritu, nuestro espíritu, pueda progresar en esta experiencia, en esta prueba que tenemos que desarrollar todos. No hay nadie, ni uno solo, que no tenga pruebas en esta experiencia, porque vivimos en un mundo de expiaciones y de pruebas y tenemos que ir superándolas progresivamente. Es más, la espiritualidad siempre nos alerta, nos ayuda, nos auxilia en este tipo de experiencias. Ahora bien, en el suicidio progresivo, tener en cuenta que se acorta la vida. Dice, no, si yo no me he suicidado, sí, tú te has suicidado, has agotado tu vida física antes de tiempo, porque has tenido una serie de adicciones profundas, como son el tabaco, el alcohol, las drogas, la automedicación, los calmantes, las dietas, las malas alimentaciones, la degeneración sexual, etcétera, etcétera, porque son impedimentos que le ponemos al espíritu para que progrese. Por eso muchas veces las personas mueren antes de tiempo, sin haber podido cumplir con todo aquello que tenían que haber realizado. Por lo tanto, hemos de tener muy en cuenta este tema. También actualmente, la juventud actual tiene un futuro muy corto, porque ya estamos viendo cómo van desarrollándose los fines de semana, donde a raíz de esto se manifiestan accidentes de coches, de motos, el tabaco, la promiscuidad, la prostitución, la homosexualidad por dinero. Todo esto lo estamos viendo también en la gente joven actualmente. Sabemos que la situación que estamos viviendo es una situación muy difícil y máxime en estos tiempos de esta pandemia que estamos padeciendo todos. Pero hemos de tener un poco de cerebro.
hemos de pensar qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Porque aquello que sembremos, no se nos olvide, es aquello que vamos a recoger. De todas formas, no todos los suicidios tienen la misma responsabilidad. Hay tantos tipos de suicidios como hombres. Cuando digo hombres, me entro también a las mujeres, porque cada uno tenemos una idea diferente. Por ejemplo, uno de los más castigados es aquel que se quita la vida por desesperación, para liberarse de las miserias de la vida. No, perdona. La vida tiene miserias, la vida tiene cosas bonitas, tiene cosas malas y tiene cosas regulares. Tenemos que aprender a saber vivir con aquello que tenemos. Por eso, lo mejor de todo es no aferrarnos demasiado a tener muchas cosas, porque eso no nos da la felicidad. La felicidad nos la da las cosas más pequeñas. El ver a un hijo, verle sano, darle un abrazo, una esposa, una familia, el estar juntos, el salir a tomar un café con un amigo. Esas pequeñas cosas nos hacen felices. Lo que ocurre es que a veces pedimos demasiado y no debemos hacerlo, porque las cosas grandes las dejamos para los que pueden hacerlo, pero nosotros nos conformamos con cositas pequeñas, pero esas pequeñas cosas son dulces, son amables. El saludar a un amigo, el estar un rato charlando, el ir al cine, mil cosas, pero tenemos que aprender a que se nos vaya de la cabeza la idea del suicidio, porque os voy a decir algo duro, pero el suicidio es el asesinato de uno mismo. Es un asesinato. Eso no lo habíais pensado, ¿verdad? Pues es así. Nos estamos asesinando a nosotros mismos. Y como muy bien decía Juan Miguel, lo hacemos de mil maneras. Cuando nos alimentamos mal, cuando comemos y bebemos lo que no debemos, cuando tomamos cosas que nos perjudican, y todos lo sabemos, lo que nos perjudica, pero ahí está tan bueno. No, pues si está muy bueno, déjalo a un lado, que ya tenemos bastantes problemas como para acarrearnos uno más. Así que yo os pido, por favor, a todo aquel que tenga la idea en la cabeza del suicidio, que la abandone, que la deje, que siga viviendo, que mire a su familia, que se abrace a ella. Y si tiene que llorar, que llore, pero a veces las lágrimas te desahogan. Y cuando hay que reír, se ríe, porque a lo mejor mañana lloramos, que es lo más normal. Así que vamos a tener fuerza, vamos a tener ánimo y vamos a seguir luchando día a día. Hay un dicho popular que dice que Dios aprieta pero no ahoga. Sí, es el dicho popular folclórico de la calle. Según la doctrina espírita, podríamos decir que hay algo de cierto en ello, por lo cual podamos decir, claro, si es así cierto, no va a haber una prueba que teóricamente nos supere como para llevarnos al suicidio. La pregunta era esa: ¿hay algo de cierto de ese dicho en la doctrina espírita? Bueno, la mayoría de las personas que toman la decisión de suicidarse es una prueba que tienen que superar, porque en vidas anteriores ya han pasado por esa situación. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta también dentro del suicidio algo importante. Hemos vivido muchas experiencias. Nos hemos enfrentado a muchos otros seres como nosotros. Y como la vida continúa, y como todo se repite, y como seguimos conviviendo con las mismas personas, los mismos espíritus que hemos convivido antes, nos encontramos en que hay veces que aquellos a los cuales hemos perjudicado en otras experiencias nos localizan aquí, en esta vida, y nos hacen sufrir, nos hacen padecer, de forma que nos obsesionan de tal manera que nos ponen al margen del suicidio. Ahora bien, recordemos algo fundamental. Siempre somos nosotros los que tomamos ese tipo de decisión.
Es cierto que nos impulsan, que nos envuelven, que nos intuyen para que tomemos esa determinación, pero naturalmente que nosotros somos los que tomamos la última decisión de todo ello. Sin embargo, aquel que se encuentra loco, aquel que se mata, no sabe lo que hace. No todos los suicidios tienen, digamos, la misma repercusión en el mundo espiritual. Hay personas que se han tomado la decisión de quitarse la vida para apartarse de los problemas, aquellos que la quiebran la vida bruscamente y que desde luego no es igual que aquel otro, como lo que estamos hablando, ¿no? Personas que se encuentran muy enfermas, personas que se encuentran obsesadas, algunos que se encuentran psíquicamente tocados y que llegan a esa situación y que toman una determinación equivocada, como es natural. Por lo tanto, hemos de ser muy pacientes a la hora de analizar el tema del suicidio, porque el tema del suicidio es muy profundo y, como muy bien decía María Jesús, cada persona sabemos de nuestra vida interiormente. Cada persona de nosotros sabemos cómo podemos reaccionar y qué es lo que nos puede fortalecer. Nosotros, desde nuestro punto de vista espírita, sabemos que la doctrina espírita nos orienta al fortalecimiento de nuestro espíritu. Nos alienta porque sabemos que junto a nosotros se encuentran nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. Se encuentran nuestros guías espirituales a los cuales podemos reclamar, podemos pedir ayuda, auxilio, para que en momentos concretos y determinados nos auxilien. Ella lo decía al principio, falta de conocimiento espiritual. Es lo que muchos de ellos no tienen. Y porque no saben, además, como hemos dicho antes, que el problema no va a desaparecer. Bueno, mirad, yo os diría que si os suicidáis tenéis un problema muy grave. Aparte de quitaros la vida, volveréis a renacer, pasado mucho tiempo. Pero traeréis la idea del suicidio aquí, en la cabeza, y lo volveréis a intentar sin saber por qué. Pero eso no debéis hacerlo. Por eso el suicidio es muy negativo. Mirad, todos sabemos que al morir, que no morimos, pero bueno, al ir hacia el mundo espiritual, si hemos sido unas personas correctas y nos hemos comportado medianamente bien, vamos a decir medianamente bien, es muy posible que al llegar al otro lado nos encontremos con nuestros seres queridos que vienen a recibirnos, que eso es una bendición. Padres, esposos, esposas, hijos, todo, abuelos, familiares. Tened en cuenta que si os suicidáis no los veréis. Y lo digo porque puede que haya alguna persona que haya perdido a un ser querido y crea que me voy a buscarle al otro lado, me quito la vida y le busco, ¿no? No le vas a buscar, sí le vas a buscar, pero no le vas a encontrar, porque no se te va a permitir llegar a donde esa persona que tú tanto quieres y tanto deseas esté. Por lo tanto, vamos a esperarnos, vamos a orar por nosotros y por los que se han ido y vamos a quitarnos de la cabeza la idea del suicidio, porque solamente nos perjudica, no nos da ni un ápice de alegría el suicidio. No penséis que, ay, me suicido, me quito del medio y se acaba todo. No, empieza todo lo peor que os podéis imaginar. Por lo tanto, si aquí lo estáis pasando mal, seguir adelante con calma, con esperanza, porque todo se pasa, nada es eterno, pero en el otro lado, los años son muy largos, no son como aquí. Y aquel que se suicida sufre muchísimo. No merece la pena sufrir tanto, que ya lo estamos haciendo aquí. Todos los días de nuestra vida sufrimos. Por eso os decía antes, si hay que llorar, lloremos. Pero si hay que reír, vamos a reír también, porque no todo es malo. Vamos a buscar una pizca de esperanza en esa tragedia que tenemos en la vida, para tener un poco de ilusión. ¿De acuerdo? Ahí está el dicho también de no hay mal que 100 años dure, dentro quizá del sarcasmo que pueda haber en el dicho,
Pero bueno, de alguna forma tiene su sentido. No van a ser 100 años, pero quizás habría que pensar de que puede terminar mucho antes ese problema de lo que nosotros pensamos. Y lo que se ha hecho ha sido, si se ha recurrido al suicidio, empeorar más la situación. Podríamos ilustrarlo esto quizás con, pues lo hemos visto quizás en películas. Yo he conocido la guerra, pero en películas. Diríamos, cuando un soldado al final pues se desespera de alguna forma y termina desertando, podríamos decir que el suicida es un desertor y ha evadido su compromiso de trabajo. Sí. Tú lo acabas de decir, Rafa. El suicida es verdaderamente un desertor de la misión y de las pruebas que tiene que cumplir. Pero ya lo he comentado hace unos momentos, pero posiblemente las personas que toman este tipo de determinación no observa su entorno, no observa a todos aquellos que van a padecer cuando él desaparezca. Les queda grabado para siempre. Nosotros conocemos a personas que han tenido familiares que han tomado esa determinación y cómo les duele, cómo lo llevan dentro de sí, ese sentimiento. Muchos preguntando si no podían haberle ayudado, otros preguntando que si ellos han colaborado precisamente a esa situación, pero hemos de pensar que este tipo de personas, cuando toman esa determinación, a veces se ofuscan y no piensan en las consecuencias que dejan aquí cuando se marchan. Hemos de saber también que cuando volvemos nuevamente, otra vez a reencarnar, porque ten en cuenta que cuando reencarnamos, como decía muy bien María Jesús, tenemos la tendencia al suicidio otra vez, que hemos de vencer, Pues muchos vienen ya con marcas determinadas, marcas heridas en su cuerpo, en el cuello si se ahorcaron, lesiones en los brazos, algún tiro cerca del corazón, ¿no? Son las marcas que deja precisamente en el cuerpo espiritual, que deja este tipo de decisiones. Y esto es importante saberlo, que es la continuación de la vida. No rompemos nuestro camino, sino que lo continuamos en las circunstancias tan negativas como las que hemos creado con nuestra decisión. Tenemos que acostumbrarnos a pensar un poco más en los demás, porque como muy bien decía Juan Miguel, el daño que vamos a causar a los que aquí quedan, ¿merece la pena? No merece la pena. Por eso, vamos a querernos, vamos a estar juntos, vamos a tratar de hablar de los problemas, porque a veces no se solucionan, pero uno se tranquiliza. Por esta razón, vamos a tratar de no hacer daño a los que aquí quedan, porque cuando te quites la vida, tu esposa, tus padres, tus hijos van a sufrir mucho. Tu esposo va a sufrir mucho. No te va a merecer la pena, porque ese dolor que ellos van a sentir, tú lo vas a sentir en el otro lado de la vida. Sí, vas a sentir el dolor que has dejado aquí, el dolor que has producido a los que aquí han quedado. Mientras que si tú sigues adelante con tu vida, con tus problemas, con tu situación, poquito a poco se irá suavizando. Tardarás más o menos, pero se suavizará, porque como muy bien decía Rafael, no hay mal que 100 años dure, claro que no. Será muy largo, pero al final se acaba. Por eso hay que tener siempre esperanza. Y los refranes, Rafa, es verdad, que tienen mucha razón. Ten en cuenta que están hechos por la gente del pueblo, que sabe mucho. Y todos tienen razón. Todos tienen razón. Bueno, yo querría recordar también que son suicidas todas aquellas personas que ingieren altas cargas de tensión, es decir, los que se envenenan con el odio y aquellos que se desgastan con las pasiones venenosas, aquellos otros que cultivan el pesimismo y las enfermedades imaginarias. Todo esto conlleva a un suicidio, es un suicidio de progresión, porque poco a poco nos vamos minando a nosotros mismos, no nos damos la mayoría de las veces la posibilidad de seguir. Pensemos que el suicidio en progresión nos acerca al suicidio inconsciente, porque a través de todo aquello que hemos relatado, de lo que estamos hablando,
nuestro deteriorado espíritu cae en el suicidio sin estar plenamente consciente mentalmente, es decir, sin estar lúcido. No nos damos cuenta de que estamos profundizando, de que estamos cayendo en un pozo que nos va a llevar a una situación bastante compleja. Porque cuánta gente se acerca precisamente al suicidio, primero por lo que estamos hablando, por el odio, por el pesimismo, por todo aquello que estamos desarrollando en esta tarde. Los vicios y las malas costumbres como la ira, la envidia, el rencor, todo eso nos corroe por dentro y nos está dañando y nos está perjudicando, y al final vamos a conseguir ese suicidio que no nos hemos dado ni cuenta, pero al final lo hemos llevado a cabo. ¿Y os imagináis llegar al otro lado y que nos llamen suicidas? Suicidas. Y diremos, no, yo no me he suicidado, yo no me he pegado un tiro, yo no me he ahorcado, yo no me he tomado nada. Sí, te has suicidado porque no has sabido conocerte, porque has sido capaz de mantener todos tus vicios y tus malas costumbres y te han hecho ese problema, el que te suicides. El odio, la envidia, la rabia, el rencor, todo eso nos hace daño porque nos va corroyendo por dentro. Vamos a empezar a ser felices, con tranquilidad, que la felicidad no es tener muchas cosas. Como hemos dicho antes, la felicidad es tener pequeñas cositas que nos hacen felices. Mira, en el libro El cielo y el infierno, del cual estamos estudiando los jueves, existe una serie de espíritus que tomaron la determinación de suicidarse. Y hay una serie de ejemplos, y luego se manifestaron, fueron evocados y luego se manifestaron explicando cómo se sentía, ¿no? Desde aquel que se arroja desde una torre, destrozándose contra las piedras en el año 1857, un 23 de julio, decía el hombre cuando se manifestó: el vacío, el espacio, caigo, y eso se repetía indudablemente después. Este hombre fue evocado el 12 de febrero de 1863 y explicaba esta situación. Fijaros que desde el año 57 hasta el 63 él se encontraba en esa situación repetitiva, tirándose siempre por aquel acantilado, destrozándose cuando llegaba abajo. Pero eso les ocurre a todos los suicidas. Exacto. Te suicides como te suicides, durante mucho tiempo en el otro lado te vas a estar suicidando. Si te tiras al tren, vas a estar viendo cómo el tren te aplasta. Una vez, 2 veces, 1000 veces al día. Y estarás mucho tiempo allí. ¿Merece la pena? No, yo creo que no. Por eso os decíamos al principio que por mucho que estéis sufriendo ahora, luego sufriréis mucho más. Porque aunque os peguéis un tiro, ese disparo lo vais a estar sintiendo días, muchas veces al día, todo el tiempo. ¿Merece la pena? No creo que merezca la pena tanto sufrir. ¿Hay algún determinante en un momento dado para que ese bucle se corte? O sea, el bucle me refiero a que constantemente está siendo atropellado por el tren. Sí, efectivamente, Rafa, sí. Hay un momento en el cual el espíritu se da cuenta del gran error que ha cometido. Le entra el remordimiento, como lógico y natural, y desde luego le ayudan muchísimo las oraciones que la familia o que cualquier otro ser afín a él le puedan manifestar. Todo eso va calmando, va suavizando, va retardando ese enfrentamiento del tren. Tenemos una anécdota de Divaldo Pereira Franco, que un día, leyendo el periódico, leyó el nombre de una persona que había muerto, entrecomillado, porque se había enfrentado al tren y el tren, lógicamente, la había arrebatado, se lo había llevado por delante. Entonces él lo apuntaba en una libreta que tenía y todos los días pues pedía por este espíritu. Pasó mucho tiempo y al cabo de un día
pues el espíritu apareció en su despacho, en el despacho de Divaldo, y Divaldo preguntó, ¿quién eres? Porque no te conozco. Pero habría que decir que en esa ocasión Divaldo tenía muchos problemas en la mansión, Sí. Y estaba preocupado con sus problemas, y de pronto fue cuando al girarse vio a un espíritu. Y le dijo, pues sí, me has orado mucho por mí, soy fulanito y hace ya muchos años me puse delante de un tren. Durante el primer tiempo, las primeras épocas, el tren llegaba, me destrozaba, salía todo, No des más todo, no vamos a dar datos. Dice, terminaba y volvía otra vez a recibir el tren, y así continuamente, hasta que ya empezó a llegar un bálsamo de una oración, y el tren empezó a llegar más tarde. Y en ese tiempo yo fui dándome cuenta de la equivocación que había cometido, y me di cuenta también de quién estaba orando por mí. Por eso he venido a darte las gracias en este día que estás sufriendo, que estás padeciendo, pero que sepas que yo te estoy agradecido por todo el bien que me hiciste entonces. Es una prueba de que aquello que nos acontece cuando tomamos esa determinación tan extrema, si tenemos quien ore por nosotros, si nosotros somos capaces de darnos cuenta de la equivocación que hemos cometido, esos remordimientos que no van a servir para anular nada, pero sí que va a servir para despertarnos, para darnos cuenta de la equivocación que hemos tenido, entonces es cuando empieza a actuar en la forma que tú nos has planteado hace unos instantes. Bonita ilustración, bueno, no es ilustración, es el caso que nos habéis traído de Divaldo. El poder de la oración es muy importante, yo creo que es algo a tener en cuenta en una situación como esta, en situaciones como esta y en muchas otras, que además todas. Sí. He tomado nota para proponeros el tema más adelante sobre el poder de la oración y las cosas a tener en cuenta, y más yo creo que los tiempos que estamos corriendo, el sentirnos que no estamos solos de alguna manera, y cómo sube la vibración, porque la verdad que así es, cómo sube nuestra vibración cuando oramos. Desde el sentimiento, Rafa. Ahí está, todo eso es importante. Desde el corazón. Claro, no. Sí, tenemos, por ejemplo, recuerdo, pues, la oración modelo del Maestro Jesús, precisamente es eso, es un modelo. El que no tenga otras palabras, como en alguna ocasión ha dicho María Jesús, que diga el Padre Nuestro de alguna forma. Pero lo mejor va a ser cuando ya cada uno va haciendo suyo sus expresiones y va expresando lo que sale desde el corazón y de forma regular. Bueno, ahí lo vamos dejando, un tema abierto para otra ocasión. ¿Queréis reseñar alguna cosa más sobre el tema que tenemos hoy, sobre el suicidio, que haya quedado por ahí un poco en el tintero? Yo creo que hemos tocado un poco ampliamente el tema. No queremos entrar en un lugar donde van destinados los espíritus que se suicidan, como es el Valle de los Suicidas, porque no queremos en esta tarde-noche, no queremos echar más leña al fuego. Simplemente recordar a todos aquellos que en algún momento determinado se han planteado esta posibilidad, que sepan que no va a desaparecer el problema que puedan tener, que sepan que al otro lado de la vida ese problema se va a aumentar mucho más, se va a agravar mucho más de lo que tienen. Y sobre todo, pensar también que el Dios nos aprieta pero no ahoga, y que siempre nos da una oportunidad de salir de esa situación, aunque en este instante no podamos verlo, pero estamos seguros de que pidiendo ayuda al mundo espiritual, pidiendo ayuda al Maestro Jesús, que es el guía de nuestro planeta, Él nos va a ayudar, nos va a dar un poco de esperanza, un poco de ilusión, y sobre todo nos va a ayudar para olvidarnos de aquel pensamiento que hemos tenido. Yo me quería referir a estas personas que tienen en la mente ahora mismo la idea del suicidio. No lo hagan, no les va a compensar. Piensen que es más el dolor que van a sentir que el beneficio que van a tener.
no van a tener ningún beneficio, van a sufrir mucho y no merece la pena, mucho más de lo que están sufriendo ahora. Y por otro lado, a los familiares de esas personas que ya se han suicidado, oren por él, pídanle a Dios que le ayude todos los días. Pidan a Dios que le ayude y hagan una oración con toda el alma, no un corre, 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 no, despacito. No es suficiente 40 oraciones, una bien dicha llega al fin del mundo. Esa oración va a ser para ese suicida como un bálsamo cuando tienes una quemadura, que te das una crema, ¡ay, qué fresquito, se me pasa el dolor! Pues eso es la oración para aquel que la necesita. Es un bálsamo. Y yo os pediría que oréis por vuestros seres queridos, que os va a ayudar a vosotros, pero más les va a ayudar a esa persona que se ha ido. Os agradezco el poder haber empleado vuestro tiempo en traernos este conocimiento de la doctrina espírita y más en unas condiciones en las cuales estamos. Lo estábamos hablando hace un rato a micrófono cerrado. Hay mucha necesidad de muchas personas que se hacen preguntas, que tienen inquietudes con las condiciones actuales. Creo yo que con os ha tratado hoy, pues a más de uno le puede haber esclarecido esta situación. Ya no solamente aquellos que quizás tengan en mente quizás esa posibilidad, aunque sea lejana, sino aquellos otros que quieran ayudar a alguna persona que está en una situación de desesperación que les pueda llevar a esto. Una última reflexión, queréis dejarnos de cierre, como se suele decir, un tip final de lo que hemos hecho hoy. Yo fundamentalmente ya lo comenté al principio, y es todas aquellas personas que viven abrazado a las imperfecciones, a las adicciones, que son instrumentos para cortarnos la vida a cada uno de nosotros. Y volvemos a repetir lo de siempre: el abuso del tabaco, de la bebida, el alcohol, las drogas, e inclusive el odio entra dentro de esto, de los medicamentos, todas estas serie de cosas nos cortan la vida a cada uno de nosotros. Si teníamos que vivir 70, 80 años, pues motivado por eso se nos acorta 10 años o 12 años y no cumplimos con el compromiso que hemos adquirido en el mundo espiritual. Todos tenemos un compromiso, todos, desde el ama de casa que dice: ¿yo qué puedo tener? ¿Le parece a usted poco cuidar de un hogar, cuidar de un esposo, cuidar de unos hijos? ¿Le parece a usted poco la misión que usted tiene con eso? Cuidar de los nietos. Es una de las misiones más importantes, la de cuidar de la familia, de los seres queridos. Por eso, sigan adelante. Nunca se crean que, yo no hago nada en la vida. Hacemos mucho. El querer a nuestra familia. No necesitamos tener unos trabajos impresionantes, no. Es mucho trabajo. Es el apoyo. El amor hacia los demás. Yo os pediría que nos acostumbremos a amar a los demás, a querernos, a darnos fuerza, a darnos energía, a empujarnos para seguir adelante, para evitar males mayores. Así que ánimo a todo el mundo, quítense de la mente la idea del suicidio y vamos a continuar, porque a pesar de todo, la vida es hermosa. Queríamos en esta noche recomendar un libro de Ivonne Pereira que se titula el del suicidio. Memorias de un suicida. Memorias de un suicida, donde vamos a encontrar una serie de aportaciones que nos va a servir mucho para comprender lo que es el mundo del suicidio y dónde vamos a ir destinados si nos equivocamos y tomamos esa determinación. Búsquenlo donde puedan, Memorias de un suicida de Ivonne Pereira. Dejaremos la referencia aquí en pantalla para que la pueda hacer y en la descripción del vídeo. En ese libro no hay un suicida, hay 3 suicidas y explican muy bien cómo sufren cuando les muestran el dolor que ellos han causado aquí, a la familia que quedó y cómo quedó su familia. Búsquenlo
léanlo y verán cómo se les quita la idea del suicidio de la cabeza. Muchas gracias una vez más. Vamos a dejar una referencia, vuestros datos de contacto, para aquellas personas que deseen más información sobre ya sea este tema como cualquiera de los otros que se trata de la doctrina espírita. Y bueno, pues agradeceros una vez más el haber compartido este rato con nosotros, esta sabiduría a través del conocimiento espiritual para hacer que esta vida pueda ir mejor para todos. Nos pueden escribir al correo electrónico de la asociación, que es espiritasmadrid@telefónica.net. Todos serán contestados. Actualmente nos escribe mucha gente, pero todos reciben contestación, además prontamente. Cualquier problema que puedan tener, con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a mandarles un correo en el cual les vamos a consolar y les vamos a dar un poco de esperanza, que es mucho y que sobre todo es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Muchas gracias por vuestra aportación. A ti por la oportunidad. Encantados de haberos tenido. Hasta pronto. Gracias a ti y buenas noches, buen día a todo el mundo, que sean felices y que podamos vernos muchas otras veces. Hasta otra oportunidad que tengamos. Gracias, Rafa, por este Gracias momento. a todos. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Adiós. Un abrazo.